Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aparte de un poco mojados, ¿no? Parece que volvió el invierno. Bueno, pues un gozo, privilegio poder estar aquí con vosotros y intentar, pues el entendimiento que tengo, ¿no? Yo sé que a veces es difícil, pero bueno, poder transmitir lo que he entendido de lo que hoy toca hablar de Mateo, ¿no? ¿Y qué bienaventuranza toca hoy? A ver. Bienaventurados los pacificadores. Mateo 5, 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuántos tienen paz aquí? Otro día vimos, ¿verdad?, como el pueblo sigue aumentando. Gloria a Dios por ello. Y ahora tenemos paz, pero no nos olvidamos, ¿verdad?, de aún alguna persona que esté aquí aún no tiene esa paz. Ojalá que por medio de este tiempo que Dios nos está dando, es un regalo, un tiempo bueno, un tiempo favorable, un tiempo de bendición, pues podamos aprovechar, ¿no? Y cada uno disfrutarlo y agarrarlo mejor, ¿no? Sobre todo el que no conoce a Dios, que pueda encontrarlo, ¿no? Pueda hallarlo. Y no nos olvidamos de cómo nos rescató el Señor, ¿verdad? ¿Teníamos paz? Ninguna, ¿eh? Entonces, qué bueno que Dios puso paz, como dice la canción, ¿no? Estábamos ahí, nos estábamos mirando, empezamos cantando ya, puso paz en mi corazón, la otra también, dame gozo, dame paz. Digo, llevo unos días con la paz por todos los lados. Sí, ¿no? Es un gozo, ¿no? Y gracias a Dios porque quitó todo ese conflicto, toda esa ansiedad, toda esa inquietud que había en nuestros corazones, ¿no? En la vida que llevábamos, ¿no? De un sin vivir, y trajo la paz a nuestro corazón, esa paz que tanto necesitábamos, ¿no? Y calmó nuestro corazón, calmó nuestra vida, nos rescató, nos redimió. Vamos a Romanos 5. Del 1 al 3. Dice, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, y no solo eso, sino que nos gloriamos en las tribulaciones. Y esto es de lo que hoy vamos a hablar. Y aquí nos está dejando claro Pablo, y está hablando de cuándo tenemos paz. Y cuando tenemos paz es gracias a Cristo, ¿no? Que nos reconcilió con el Padre. Y esta bienaventuranza, ¿no? La bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, es la séptima bienaventuranza. Y aunque a veces lo leemos y no nos damos cuenta, pues yo me doy cuenta que viene precedida por lo que nos estaban enseñando el otro día, ¿no? De bienaventurados los de limpio corazón, ¿verdad? Porque ellos verán a Dios. Viene precedida de esta. Y no es en vano, no es casualidad, ¿no? Yo creo que es muy importante para que un pacificador, primeramente, tiene que vivir una vida pura. Si nosotros no estamos limpios, podemos tener paz, podemos, ¿no? ¿No te pasa cuando hay algo, cuando tienes algo en tu corazón con alguien, o cuando hay un pecado, cuando hay algo aún no te has puesto en paz con Dios, ¿verdad? No podemos. ¿Cómo vamos a pacificar a los demás cuando nosotros no tenemos, ¿no?, esa paz? Entonces yo creo que es muy importante, y por algo también viene así en la Biblia, en ese orden, ¿no? Es muy importante que tengamos el corazón limpio si queremos ser pacificadores. Y hoy vamos a poder un poco ver esta clase de paz, ¿no?, que adquirimos cuando somos reconciliados con Dios,
pero no es la misma paz que cuando Dios nos capacita, ¿no?, para ser pacificadores. Y me gustaría, pues, a ver si Dios me ayuda a poder explicarlo como yo lo he entendido. Y la diferencia es que tenemos que ser irreprensibles, sencillos, ¿no?, resplandecer en medio del mundo, donde están los hombres y las mujeres que son así, ¿no?, que son sencillos, que son irreprensibles. Allí hay paz. Ahí hay paz. No es así cuando a veces te ve la gente, ¿no?, que son del mundo, la propia familia, y cuando nos han despedido, por ejemplo, nuestras propias familias, y después de un tiempo volvemos, ¿y qué dicen? ¿Qué te ha pasado, no? El otro día nos lo comentaban también. ¿Qué te ha pasado, no? Es que no eres el mismo. ¿Qué tienes? Porque ellos sienten la paz que hay en nuestras vidas. Y esa paz está porque hemos pasado por una reconciliación con Dios, en la cual, como decía aquí en Romanos, hemos sido justificados por la sangre de Cristo, y Él nos ha puesto en la debida relación con el Padre. Y entonces se van todas esas ansiedades, todas esas cosas en las que vivíamos, todas esas maldades, y hay paz. Y una persona que tiene paz, ¿qué transmite? Paz. Y eso lo vemos, ¿no? Pero luego hay otro tipo de personas, como vamos a ver, que reciben un don especial, ¿no?, podemos llamarle. Dice en Filipenses 2, 14, 15, de lo que estábamos hablando. Dice, decía aquí Pablo, haced todo sin murmuraciones y contiendas. En el 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Nosotros resplandecemos en medio del mundo. No lo decimos en orgullo. La gloria es para Dios. ¿Pero por qué resplandecemos? Porque el mundo está en tinieblas. Y nosotros tenemos el privilegio de haber vivido en esas tinieblas y ahora vivir en su luz admirable. Y la gente esto lo ve, porque dice que nosotros resplandecemos en medio de esta generación perversa, es perversa. Y también nos habla la Biblia más adelante y sabemos que dice que ellos ya se asombran de que no sigamos con ellos la vida de desenfreno que antes llevábamos, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezaba a ir allí a mi barrio otra vez, la gente hasta me venían a ofrecer, ¿no? Y digo, no. Hasta fui una vez allí al sitio a dar testimonio y decir yo ya no soy esto, ¿no? Y se asombran, porque ya no seguimos, ¿no?, con ellos esa vida de desenfreno, sino que nosotros ya en medio de esta generación perversa resplandecemos. Y eso se ve, eso, una luz en las tinieblas se ve. Y una persona renacida, que ha renacido, es agradecida, ha conocido a Dios y se ha puesto en paz con el Padre por la sangre de Cristo, es bienaventurado, es dichoso, es feliz. Bienaventurado, como nos han enseñado, significa feliz, dichoso, feliz. Somos felices, ¿no?, con nuestros problemas, con nuestras situaciones, pero somos felices y esa felicidad se ve en nuestra vida y sobre todo en nuestra cara, en nuestro rostro. Y la paz de Dios, los pacificadores en Cristo son los que traen la paz de Dios, y la paz de Dios es la que pacifica todo. Nosotros los pacificadores no somos los que ponemos paz solo en medio de las discusiones, no somos jueces en medio de conflictos, ¿no? No estamos mediando entre las situaciones como la gente del mundo, ¿no?, y ponen paz. No. Nosotros, cuando estamos en las situaciones, llevamos la paz que Dios ha puesto en nuestros corazones. ¿Sabes? La gloria es para Él. Y esa paz que se ve en nosotros pacifica nuestro alrededor. A mí me ha pasado situaciones con mis hijos, por ejemplo, ¿no?, mi hijo que está ya independiente, y él tenía ese conflicto, ¿no?, cuando él se fue a trabajar por primera vez, entró en el trabajo y me llamó como cuando era pequeño, y yo me quedé, lo veía como cuando era pequeñito, y me dice, papá, esto no me gusta, ¿no? Y a mí me rompía el corazón, ¿no? Yo digo, hijo, esto es lo que es, el mundo es así. Dices que aquí se critican, aquí esto, aquí lo otro, ¿no? Gracias a Dios ahora ya pasó el tiempo y ya, pero le asustó ver todo eso, ¿no? Y mi consejo, ¿sabes qué fue? Cambia el ambiente. Tranquilo. Tú sé como tú eres y la gente alrededor va a cambiar. Porque nosotros cambiamos al mundo.
El mundo no cambia, pero nosotros sí. ¿Por qué? Porque Cristo está en nuestros corazones. Y nuestro ambiente lo llevamos allí donde vamos. Por eso la gente es tocada y quiere conocer. Y ven el amor que tenemos entre nosotros y se van añadiendo, como dicen en Hechos. Ese es el mover de Dios. Y eso es porque Dios nos ha reconciliado y trajo paz a nuestra vida. Y la paz de Dios no es algo que se pone, es una consecuencia. O sea, cuando nosotros hemos sido reconciliados, cuando se arregló el problema entre el hombre y Dios, que vino Cristo a arreglarlo, cuando nos reconcilió, trajo paz. Entonces fue una consecuencia de algo que Dios hizo, porque Dios es el hacedor de paz. Lo vamos a ver. Él la hizo, no la puso, ¿me entendéis? No puso paz en medio de todo, no, la hizo. Él es el creador de la paz. Apaciguó la ira y resolvió el conflicto primario de la naturaleza caída, de la separación del hombre y Dios. Esa naturaleza con la que hemos nacido, ese conflicto, esa guerra que había entre nosotros y Dios, donde el pecado estaba interfiriendo, pues esa separación Cristo la pudo arreglar y trajo paz. Y la paz del mundo la creó por medio de la sangre, de su sangre derramada. Puso paz en un conflicto que heredó el hombre por nuestra naturaleza pecaminosa y Él de esta manera transformó el mundo. El mundo Dios lo ha transformado, Dios lo está transformando. Tú lo estás transformando, tú lo vas a transformar, porque somos pacificadores. Porque donde vamos, llevamos la paz de Dios. Y cuando llevamos la paz de Dios, por eso cuando salían a evangelizar decía que tenían que ir a ¿dónde? A una casa de paz. ¿Sabes? Donde está la paz, allí Dios se mueve. En Efesios 2, 13 al 16. Dice, pero ahora, perdón, en el 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Trayendo paz. Y aquí está hablando vemos el contexto, y está hablando del problema que también, uno de los problemas que había, que también se solucionó cuando Cristo vino, y era sobre los gentiles y los judíos, ¿verdad? El pueblo escogido y los gentiles, ¿no? Que para ellos no era el evangelio, y dice que él mismo hizo un solo hombre, ¿no? Y reconciliando, echando abajo la barrera de separación. Una persona cuando pacifica un conflicto, ¿qué hace? ¿Verdad? Esto es lo que vino a hacer Cristo. Y dice que ahí hizo la paz. Y esa es la paz que hay en nosotros. Hay hombres espirituales que han recibido algo más, ¿no? Hay hombres que son espirituales, que viven una vida intensa, una vida limpia, una vida pura, y se les ve, no sé si vosotros os dais cuenta, que han recibido este fruto del Espíritu. Porque la paz, ¿qué es? Un fruto del Espíritu, ¿verdad? Como nos dice en Gálatas, en 5, en el 22 y 23, que los 9 frutos del Espíritu que vienen aquí es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, ¿verdad? Todos los frutos, pero es un fruto del Espíritu. Entonces hay este fruto que viene, que tenemos que seguir, que tenemos que buscar si queremos ser pacificadores y no quedarnos solo con tener paz. Esas son las dos maneras de vivir la paz y de poder transmitirla. Y la paz de Dios es un fruto del Espíritu, pero no todos somos pacificadores.
Y eso tenemos que entenderlo. Aunque somos hijos de Dios, tenemos paz, hemos sido puestos en la debida relación con Dios y eso ha traído paz a nuestra vida. Pero solamente con eso pacificamos. Somos pacificadores, pacificamos a los demás. Claro que la gente siente paz, ¿no?, está a nuestro alrededor, pero nosotros tenemos que tener algo más. Tenemos que buscar del Espíritu ese fruto que venga a nuestra vida, ese fruto que podamos llevar. ¿Qué es, qué es lo que trajo paz entre el hombre y Dios? El sacrificio de Cristo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pacificar al mundo, ¿cómo? Llevando el Evangelio. Y no todo el mundo lleva el Evangelio. Es una obligación que tenemos que tener. ¿Cuántas veces no nos da vergüenza? A mí a veces el otro día me pasaba, ¿no? En un sitio hay una persona que la veo que tiene problemas, ¿no?, en el mundo, y estoy ahí, tengo que ir, pero me está costando, ¿no? Digo, ¿se ofende? Si no se ofende, pacificamos. Pues yo veo un conflicto en esa persona, veo que está sufriendo, está atrapada, y siento en mi corazón que tengo que ir, ¿no? ¿Te pasa a veces? Y te pasa a veces también que te da vergüenza y no lo haces, ¿verdad? Pero Dios nos da esa fuerza, ¿no? El Espíritu Santo nos lleva y podemos llevar esa palabra y podemos pacificar, poner paz allí donde hay guerra, poner paz allí donde hay conflicto, poner paz allí donde la gente está sin Dios, está en su ansiosa vida, ¿no?, de maldad muchas veces. El otro día estábamos hablando, precisamente el viernes que estuvimos allí en Gijón, y en la mesa, y estábamos hablando de este hombre, y luego me vino y digo, fíjate, de allí en Madrid, lo digo así un poco rápido, pues no quiero alargarme mucho, cuando estuvimos allí haciendo una labor allí, fuimos enviados a un plan que hubo ahí de evangelizar Madrid, y me tocó estar ahí en un grupo, y estábamos, claro, al principio nos ayudaban un poco hasta que encontrábamos de qué manera ya independizarnos, ¿no?, económicamente, y estábamos allí en el rastro intentando a ver, y llegó allí un hombrecito, así, moreno, ¿no?, negro, y una sonrisa, lo único que se veía era la sonrisa, ¿no?, blanca ahí. Y venía con su novia, que era una de Lugo, así, bueno, él parecía nada al lado de ella, ¿no? Eran muy curiosos. Y el hombre llegó, hola, buenas y tal, tenía una paz que yo decía, ¿este hombre de dónde sale? Y por eso lo hablamos el otro día, porque hablábamos de Sefobán, del seminario ¿no? Estaba allí, en aquel barrio, donde mucha gente, pues bueno, que conocemos ha estudiado allí, y hasta José Martín da clases allí, o dio clases. Y ellos estaban estudiando, él estaba estudiando allí, ¿no? Dice, no, es que yo soy pastor, estoy estudiando aquí. Y dice, mira, es que... Pero bueno, voy a hablar rápido, pero él hablaba muy despacio. Es que te quería decir que sentimos... Y empezó el hombre ahí. En definitiva, me decía que él y su novia, que hoy en día es su mujer, sentían que nosotros éramos su iglesia. Y yo, claro, me pongo a mirar, digo, si no somos nada. Hay una tienda aquí... Dice, no, y digo, bueno, sí, más adelante vamos a empezar reuniones. Y dice, no me estás entendiendo. Que hemos sentido de que vosotros, que sois nuestra iglesia, y tenemos que estar con vosotros y participar, ¿no? Y era lo que estábamos esperando, ¿no? Bueno, pues en definitiva, este hombre era un hombre con este fruto del Espíritu. O sea, una paz, venía los sábados, hacía aportes con nosotros, y siempre con esa sonrisa, y siempre con esa forma de hablar, con esa prudencia, con esa sabiduría, con esa mansedumbre siempre. Bueno, pues qué bonito, ¿no? Fue un tiempo bonito. Al final, la verdad que, gloria a Dios, pues nos juntamos allí con un grupo de 40 personas, ¿no? Y allí estuvieron ellos allí ministrando y con nosotros. Y este hombre pues luego siguió su vida, y él está en Malabo, en Guinea, y es pastor allí en una iglesia, y he tenido contacto con él, y esta misma semana pasada me llamó. ¿Qué tal, Juanma? Y yo sé que pasó por situaciones también que tenemos que pasar, difíciles. Y él una vez me contó, dice, no, pues estoy bien porque estoy pastoreando. Y dice, bueno, pero es muy humilde, ¿no? Y dice, no, pero es que me llaman del gobierno, ¿sabes? Del presidente y tal, allí de Guinea, cuando hay problemas y hay cosas, me llaman a mí como pastor. Y a mí eso me sorprendió un montón, ¿no? Y digo, ¡buah! No veas, ¿no? Y Dios me habló estos días y dice, no, es que él es un pacificador, ¿sabes? Y digo, me está poniendo los pelos de punta. Sí, yo quiero ser así. Yo quiero ser así.
Porque yo sé cómo es Él. Él no va ahí, que yo te voy a dar la solución. Él va a estar con su sonrisa allí y cuando hable, lo que hable va a ser la clave. Esos son los pacificadores, los cristianos que buscan en Dios, en esa pureza de corazón, en ese acercarse a Dios. El Espíritu Santo los capacita y los pone en los lugares donde pacifican. Y este hombre le llaman cuando hay problemas allí, fíjate, ¿no? En medio del gobierno. Dice en Colosenses 1, 19. Del 19 y 20. Dice, por cuanto agradó al Padre, que en Él, en Cristo, habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Traducirme esto, ¿qué significa reconciliar consigo todas las cosas? Pacificar, ¿verdad? Dice así, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz, mediante la sangre de su cruz. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, ¿no? Decía Pablo. La verdad que es muy especial este tema, ¿no? Me gustó. En todo conflicto siempre se envía un mediador para alcanzar la paz, ¿no? Tanto en el mundo, ¿verdad? No, siempre pues hay pues, vemos las películas, ¿no? Por ejemplo, hay, pues, no es el caso, pero bueno, ¿no? Un atraco, lo que sea, siempre va el policía a mediar, ¿no? Siempre hay un mediador para poder solucionar, para poder traer, ¿qué? Paz, como Cristo también, en el conflicto primario que hubo en el mundo, ¿no? Dios y el hombre separados por el pecado. Y Cristo en la cruz abolió ahí, ¿no? ese problema que hubo. Y nosotros somos embajadores también, somos enviados a pacificar, somos enviados a mediar, ¿no? ¿Y cómo somos enviados? Porque somos embajadores de Cristo. Enviados para anunciar esa paz al mundo. ¿Cómo se anuncia la paz? Como dice aquí en Romanos 10, 15, que también viene en Isaías. Y dice, cuán hermosos son los pies de ¿qué? De los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Nosotros somos enviados a los que no conocen a Dios para que lo conozcan. Y tenemos que anunciarle el mensaje de salvación. Y tenemos que decirles que Cristo les ama, que Cristo pagó el precio, que ya no hay que hacer nada, como muchos de nosotros, para que puedan alcanzar la paz, para que Dios pueda poner paz, puedan arrepentirse y puedan tener paz. Y nosotros tenemos esa paz porque hemos sido redimidos. No somos muy inteligentes, ¿no? Ni tenemos tanto. Es porque tenemos la paz porque Dios la puso en nuestro corazón. ¿Cuántas veces en nuestro argot, cuando tomamos decisiones, decimos es que sentimos paz? ¿Sí o no? Cuando tomamos alguna decisión tenemos que estar meditando qué decisión tomar. Cuando llega un momento que estás pensando en algo y tienes esa paz, ¿no? Dice, lo damos como una confirmación de que Dios nos respalda, ¿verdad? Cuando hay paz dentro de nosotros, sentimos esa confirmación de que Dios está. Es lo que quiere decir. Cuando sentimos esa paz es que Dios respalda, ¿no? Y la paz de Dios viene por el Espíritu Santo en nuestra vida. Nos protege, impidiendo que vayamos en esa ansiosa inquietud y echamos toda nuestra ansiedad sobre Él, como dice en 1 Pedro 5:7. ¿Sabes? ¿Vosotros creéis que podemos llevar mucha paz a los demás cuando estamos en ansiosa inquietud? ¿O en disputas? ¿O en peleas entre nosotros? ¿A quién podemos pacificar así? ¿Y qué ganas tenemos de ir a llevar el Evangelio, verdad? Cuando estamos mal o estamos sucios. ¿No? Yo no lo digo a nadie, lo digo por mí mismo, ¿no? A mí me pasa. Tengo que ir ahí una vez más, arrodillarme y, Señor, límpiame porque no tengo paz. Si no me limpias, esto ¿verdad? ¿Es así o no? Esa es la vida, es así. Filipenses 4, 6 al 9.
Quiero ir rápido porque queda mucho, ¿eh? Y no he puesto Jorge, con total libertad, dime cuando sea el momento, 50 minutos, porque no puse como mucho, como máximo. Y dicen el 4, 6 al 9. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis de mí, eso haced, y el Dios de paz estará con vosotros, ¿verdad? Y yo veía que este es nuestro trabajo, para que el Dios de paz esté con nosotros. Buscar lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable. Esto nos cuesta, lo de lo amable. Lo de buen nombre, ¿verdad? En todo esto pensad. ¿Y en qué estamos pensando, no? Cada día, ¿verdad? Si nuestros pensamientos estuvieran, y hablo de mí, estuvieran puros, estuvieran limpios, habría más paz. Pero cuando ya empiezo a ver las cosas y empiezo a ver las caras y empiezo a ver los problemas, ya dejo un poco de ver a Dios y veo al mundo, ¿no? Y ya empiezo en esta ansiedad, ¿no? Que no sé llevar a Dios. Por eso, si pensamos en todo esto, el Dios de paz estará con nosotros. Y de esta forma de vida, pues vamos adquiriendo sabiduría. Yo creo que viviendo de esta manera vamos creciendo en el caminar y vamos recibiendo de Dios. Hemos visto que es el Espíritu Santo el que nos capacita. Y viene esa sabiduría de lo alto, porque para poder ser pacificadores, Dios nos capacita y nos da una sabiduría especial. No es una astucia, no es un cómo voy con el truquito, ¿no? No, es algo que sale de uno, es algo que Dios pone. Es una sabiduría que viene de lo alto. Por eso dice en Santiago 3, 16, 18. Dice, porque donde hay celos y contención, donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, que es de lo alto, primeramente es pura. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esto es muy profundo. No tenemos tiempo para pararnos tanto, pero leerlo con paz, leerlo con un corazón abierto, poder buscar esta sabiduría que viene de lo alto, que es pura, que es benigna, que está llena de misericordia, ¿no? Hacia los demás, que nos falta tanto, de buenos frutos, sin ninguna duda, sin incertidumbre, sabes dónde vas, sabes a quién sigues, y sin hipocresía, sin falsedad ninguna. En esa sabiduría vamos a poder pacificar en las situaciones y a los demás. Y dice, y el fruto de justicia en el 18 se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Qué es una siembra? Sembramos paz y ¿qué recogemos? Más paz. Qué bonito, ¿verdad? Esto es muy especial. Necesitamos la paz de Jesús, la que viene con el Espíritu y nos capacita para la gran comisión. He querido poner aquí la gran comisión y entre paréntesis he puesto la gran pacificación. Nunca lo había visto así. Me ha gustado, ¿no? Pensar que la gran comisión es la gran pacificación. Ayudar al hombre que se ponga en paz con Dios. Nosotros, qué privilegio. Que podamos ser usados por Dios para que los hombres puedan conocer a Dios y tengan paz. Corazones que están
llenos de maldad, que están llenos de pecado, que están sufriendo, que están atrapados, que tú puedas decirle, mira, y tenga la sabiduría de poderle enseñar el Evangelio y poderle dar las buenas nuevas y que esa persona conozca a Dios, se arrepienta y tenga paz. Y esa persona va a ser otro pacificador que va a hacer lo mismo. Es muy especial todo esto, es muy especial. Vamos a Juan 14, 26, 27. Y acabamos con este. En el 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, decía Jesús, todo esto lo estaba diciendo Jesús, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y en el 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Y a mí esto me resaltó, ¿no? No quiero yo tampoco de esto hacer algo, pero aquí está hablando, y creo que no me equivoco, que cuando se está despidiendo Jesús le está diciendo, la paz os dejo. ¿Qué paz? No, dice la paz. ¿Qué paz? La paz que por medio de lo que Él vino a hacer a este mundo dejó. La de la reconciliación. La de que todo el mundo que hemos conocido a Dios, que nos hemos arrepentido, que Cristo ha lavado nuestros corazones, la paz que viene a tu vida, la paz de la reconciliación. Y cuando se está despidiendo dice, la paz os dejo, pero luego dice, mi paz os doy. Y esto me hizo pensar en todo esto que hoy estoy compartiendo. Y dice, yo no os la doy como el mundo la da. Él no nos da la paz como el mundo la da. El mundo te da una paz de tranquilidad. Pero Él está diciendo, mi paz os doy. ¿Y sabes qué? Luego dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y esto también se traduce a ¿qué? ¿Qué es esto? Cuando no se turba tu corazón ni tiene miedo, ¿por qué es? Porque tienes paz. Porque tienes paz. Y mucho lo podemos decir o no. Hemos pasado situaciones, hemos sufrido situaciones muy difíciles, muy de locura. Pero Dios te da paz y te dice, tranquilo, no se turbe tu corazón y te da la salida. Yo quiero esa paz de Jesús, la que Él da, la otra la tengo, ¿no? Pero me queda un poco para la paz que Él dejó, que Él transmitió, con la que Él llevó a la acción. La paz que deja Jesús es la que puso al hombre y a Dios entregándose y reconciliándose, pero cuando dice mi paz os doy, anuncia esa importancia de que venga el Espíritu Santo a capacitarnos. Por eso está anunciando, antes de decir esto está diciendo, primero está anunciando que tiene que venir el Espíritu Santo, que es necesario, porque por medio del Espíritu Santo viene esa capacitación, ¿no? Lo vimos en Gálatas, ¿no? Es un fruto del Espíritu. Entonces está muy relacionado, ¿sabes? No es algo estático, que sentimos y que a la gente le gusta estar a nuestro lado. No, no es algo estático. Es una paz de acción. Es una paz que te lleva a anunciar esa paz, a llevar esa paz. Por eso busquemos la paz que Jesús quiere darnos, ¿no? Como también nos anunciaba en Isaías 9, ¿no? Cuando dice un hijo nos es dado, ¿qué dice? Príncipe de paz. Es que Jesús es el príncipe de paz. Y nosotros estamos ahí recibiendo lo que Él quiere darnos. La paz de Jesús va más allá que la paz que fue creada en la cruz. Dice, la paz de Jesús es la que tienen los pacificadores, la que Él entregó a sus discípulos. Él dijo, mi paz os doy. ¿Sabes? Es otro tipo de paz, la que Él llevaba cuando calmó las aguas. Cuando estaba ahí durmiendo, ¿verdad?, debajo del cabezal y estaba ahí el mar y ellos estaban temerosos. ¿Tenían paz en ese momento? Ninguna, que se hundían. Señor, se levantó y calmó. Yo quiero esa paz. Quiero que donde yo esté, por eso yo quiero acercarme más a Jesús. Cuando la mujer adúltera, ¿no? Estaban ahí, le iban a apedrear y todo, y Él, ¿qué hizo? ¿Verdad?
Se puso a escribir en tierra. Cuando levantó la mirada no había ni uno. Tiraron las piedras, ¿verdad? No somos tan astutos ni tan... Donde estamos tiene que haber paz. Tenemos que llevar la paz. Y hay algo que me llama mucho la atención y que siempre me ha... Y es, por ejemplo, con el gadareno, ¿no? Personas... Tenemos muchos gadarenos alrededor. Yo he sido un poco gadareno, ¿no? Yo creo. Y puedo decirlo. Puedo decir, ¿cómo estaba yo atrapado en delitos, en pecados, haciendo maldades? Pero cuando Jesús vino a mi vida, ¿qué le pasó al gadareno? Dice que lo ataban con grillos y rompía los grillos. Nadie lo podía sujetar. Y cuando llegó allí Jesús y salieron los cerdos, ¿verdad? ¿Y cómo quedó? Dice que todos se quedaban asombrados porque le vieron ¿qué? En paz. En paz. Se ponen otra vez los pelos de punta. ¿Sabes? Tenemos que ser así. Gente que por la pureza, por estar bien con Dios, donde estemos ocurran estas cosas. ¿Sabes? Y eso yo creo que tiene mucho que ver con mi paz os doy. Yo quiero esa paz. ¿Tú quieres esa paz? También hubo gente, ¿no? Que podemos ver que tampoco Jesús mismo, sino también los diáconos, por ejemplo. Cuando había ahí un conflicto, ¿no? Las viudas no estaban bien tratadas, podemos ver en Hechos 6, y se quejaban, ¿no? De los griegos contra los judíos porque no estaban atendidas sus viudas. Y ellos eligieron a cualquiera para mediar en esa situación, ¿no? Eligieron a 7 personas llenas ¿de qué? Del Espíritu Santo y de sabiduría. No sabiduría de esta, de lo alto. ¿Tiene un poco sentido lo que hablo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Dios a mí personalmente me está hablando de esto, ¿no? Los valores del mundo son distintos a los de Dios. La paz de Dios no es como la paz humanista del mundo. Es otro tipo de paz. Por eso no lo busquéis en 1 de Pedro 3, 10 y 11. Dice que el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, sus labios no hablen engaño, ¿verdad? Ande puro, ¿verdad? Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. Y ese es mi deseo en esta bienaventuranza, ¿no? Que tú puedas buscar esa paz y puedas seguirla. Mantengámonos limpios, ¿no? Y sigamos la paz y habrá fruto abundante. La octava bienaventuranza dice en Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Pablo era pacificador. Es curioso que Colosenses 1:24, lo que antes estábamos leyendo, al igual que lo que vimos en Romanos 5:3, cómo Pablo, acto seguido de hablar de la paz, que es creada por Dios y otorgada a sus hijos, e inmediatamente después, si os dais cuenta y lo repasáis, ves que empieza a hablar de tribulación y de sufrimiento. Está hablando de paz y luego, acto seguido, habla del sufrimiento, ¿no? de lo que hay que sufrir y de lo que se nos va a perseguir. Y va unido, y es necesario que los que sufren sean hombres con paz en sus corazones. Antes veíamos que para los pacificadores pienso que es bastante necesario lo que venía de los de limpio corazón. Y yo creo que también para cuando hay persecución, cuando viene el sufrimiento a nuestra vida, es muy importante que también tengamos mucha paz. Porque cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, si no tenemos esa paz y esa seguridad, ¿no? Y no se turba nuestro corazón, como nos estaba hablando ahí Jesús, ¿no? No tengamos miedo, ¿no? Vienen las situaciones difíciles y dices, bueno, pues mira, como lo que hablábamos de Jesús en la barca, ¿no? Pues se calmará, ¿no? Pues Dios lo calma el viento y viene esa tempestad y Dios la calma, ¿no? Por eso dice en Juan 16:33, que todos lo conocemos, no hace falta que lo busquemos, que dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esto no lo dice Pablo, esto lo dice Jesús. ¿Sabes? En el mundo tendremos aflicción, tendremos aflicción. ¿Sabes? No vamos a enseñar un evangelio de que todo va a ir bien. No es, vamos a sufrir, pero confiemos, ¿no? Ya Él venció al mundo.
Al igual que en Mateo 5:8 veíamos que tiene que haber una limpieza, ¿no? Lo que hablaba antes, es muy necesario que aquí haya paz. El orden que la palabra nos cuenta no es casualidad. Por eso también en Hechos 14, podemos ir allí, 19 al 22. Aquí vemos, lo vamos a pasar muy por encima, ya para que no se haga muy pesado. Y yo quería fijarme en esto que ocurrió aquí y vemos aquí cómo Pablo fue apedreado en Listra. Y desde Hechos 13, del 42 en adelante hasta el 52, nos habla de cómo ellos, predicando en Antioquía, Pablo y Bernabé, a los judíos muchos se entregaban y había fruto y estaban pasando por Antioquía, por Iconio, y iba predicando el evangelio, estaban pacificando, estaban llevando las buenas nuevas y había fruto y los judíos se entregaban. Pero hubo unos judíos celosos que instigaron a las mujeres piadosas y a los principales de la ciudad y comenzaron la persecución y los echaron de sus límites, dice la palabra, ¿no? Los echaron y Pablo y Bernabé, sacudiendo sus pies, se fueron a los gentiles a Iconio. Y Pablo fue perseguido por el evangelio, como todos sabemos. Y dice en el 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto, dice en el 20, pero rodeándole los discípulos, o sea, a él le habían apedreado y lo dejaron como muerto, ¿no? Imaginaros, a veces lo vemos así y tal, pero imagínate los bultos, los moratones y todo, ¿no? Los hinchazones. Pero rodeándole los discípulos se levantó, entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de seguir anunciando el evangelio en aquella ciudad, de hacer muchos discípulos, de haber fruto, de seguir la gente aceptando a Cristo, volvieron al mismo sitio. O sea, pero tú volverías allí. Tú volverías. Te han dejado medio muerto, te han puesto la cabeza de bultos, el cuerpo de moratones, pero ellos volvieron. Y dice, después de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Él tenía paz. Y él sabía, tenía que sufrir, pero él volvió. Hay que tener paz en tu corazón para moverte de esta manera. Yo estaría a 1000 el corazón, ¿no? Y me van aquí a volver a apedrear, que no me vea aquel que era el que tiraba más fuerte, ¿no? Pero él no, él tenía paz. Volvió, no solamente volvió, sino que confirmó los ánimos, siguió llevando. ¡Qué paz tenía este hombre! Es un pacificador. Él tenía esa paz, no tenía miedo. Y dice, termina en el 22, dice, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que pasemos por esas tribulaciones, es necesario. No vamos a eximir ese paso que otros han pasado. Por eso Pablo sufrió por el evangelio. ¿Y por qué dice aquí es necesario que a través de muchas tribulaciones? Quiere decir, por tanto, que va a ocurrir. O sea, que no nos venga como una sorpresa, ¿no? Lo que tengamos que sufrir por el evangelio, porque vamos a sufrir, pero tenemos que confiar. Como decía Jesús, tenemos que confiar, no vamos a pasar aflicción, pero confiar. Yo he vencido al mundo. Pues a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, como nos dice en Romanos 8:28, por si quieres apuntarlo. Vamos a 2 de Corintios 4. Vamos avanzando. El 6 al 18, pero lo vamos a hacer así muy por encima. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Que dice aquí, que tenemos ese tesoro
en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Dice en el 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor de vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día, porque esta leve tribulación momentánea, fíjate en el 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Algunos pesamos, un excelente peso de gloria. Todo lo que sufrimos, igual que dice que nuestras lágrimas van a estar ahí en la redoma, ¿sabes? Hay un peso para Dios de los que sufrimos por el Evangelio, de los que pasamos por situaciones, y Dios no lo deja en saco roto. Dios nos bendice. Yo quiero ser un bendecido, no quiero sufrir por el Evangelio. Pablo decía que él se gozaba. Y dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y así es como podemos sufrir, mirando lo que tenemos por delante. En 1 Samuel 2:3, no lo busquéis, dice, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar, las sanciones. Dios pesa. Hay algo ahí, un misterio ahí. Dios pesa esos corazones que están por Cristo, ¿no? Y ahora yo te pregunto, ¿cuánto pesa tu vida? ¿Cuánto pesa tu vida? ¿Te pesa? ¿Estás sufriendo? Estás aumentando ese excelente peso de gloria en los cielos. Alégrate por sufrir por Cristo. Hay una vida por delante, ¿no? que tenemos que seguir. Y yo veo cuando los jóvenes se gradúan y bueno, tienen sus planes de futuro en el mundo, claro. Y claro, tienen las ideas claras, ¿no? Triunfar en la vida, ganar dinero, vivir bien, llevar una vida de éxito, ser servidos por otros, ¿verdad? Ser reconocidos por su triunfo. Pero qué diferente, ¿verdad? Cuando nosotros, los renacidos, cuando nosotros los cristianos, cuando nos levantamos de la cruz, de estar a los pies de Cristo y salimos al mundo, salimos para servir a los demás, para sufrir por sembrar el bien. Somos perseguidos por nuestra fe y no somos muy populares en el mundo. ¿Es así o no? Pero eso trae fruto. Y aquí en la regla de oro, no lo vamos a leer, lo voy a decir por encima, en Lucas 6, del 27 al 35, si lo queréis apuntar, porque ya se hace muy... ¿no? Y aquí vemos por muchas cosas, ¿no? Que habla de amar a los enemigos, ¿no? De bendecir a los que os maldicen, del que te dan una mejilla poner la otra, como queréis que hagan con vosotros, hacer así también vosotros, que esto es la regla de oro. Y también dice que si amamos solo a los que nos aman o hacemos bien a los que nos hacen bien, ¿qué de bueno hay, verdad? Entonces dice que oremos por los enemigos, que estemos, ¿no? con este corazón. Y claro, esto trae sufrimiento. Vivir de esta manera trae sufrimiento. Claro que estamos un poco lejos de llevarlo totalmente a la práctica, pero eso es lo que Dios nos está diciendo, que hagamos. Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Y dice en el 35, para acabar, amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada. ¿Y qué dice? Y será vuestro galardón
grande. Será nuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo porque Él es benigno para con los malos y los ingratos y malos. Esta forma de lucha, esta lucha por la justicia de Dios genera sufrimiento, persecución, pero sorprendentemente es lo que Dios respalda para tocar los corazones y traer paz. Cuando nos ven así, cuando podemos, nos ven sufriendo, ¿no? Cuando nuestras vidas se están derramando delante de Dios. ¿Tu vida se está derramando? Aquí ya tenemos canas algunos, ¿sí o no? Hemos llegado con 21 años, con 18 años, con 25. Nuestra vida está derramada a los pies de Cristo. Hemos pasado muchas, más vamos a pasar. Pero qué bueno, ¿no? Yo me gozo viendo toda la iglesia, ¿no? A mis hermanos, hermanas, que han entregado sus vidas, sus corazones. Yo conozco la historia de muchos y vosotros conocéis la mía. Esas historias están ahí en ese libro apuntado. ¿Sabes? Todas esas cosas, todo lo que hemos sufrido, y Dios nos va a recompensar por ello. Así que tengamos ese corazón, ¿no? Para poder llevar el bien y para poder llevar la paz. Dice en 1 de Pedro 3, 17, bueno, desde el 13, es que quiero abreviar, pero es que no quiero abreviar. Lo siento. Dice en el 13 al 18, 1 de Pedro 3. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo, el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Él nos dejó ese ejemplo. ¿Y de qué manera? Vamos a terminar ya en Mateo 5, el 11 y el 12, que ya es lo último que tocaba. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es, como veíamos aquí, grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En Hebreos 12, 2, vemos cómo nos está hablando de Jesús, que dice que con el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿De qué manera, no? Porque, claro, uno puede decir, ¿cómo me voy a gozar y a alegrar? ¿No? Cuando me persiguen, cuando me hacen daño, Y aquí vemos la clave de nuestro Señor, que dice que Jesús, con el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Con el gozo puesto delante de él. Vamos mirando a la meta, esa es la clave, hacia el galardón, que es grande. Nosotros no estamos en lo que vivimos aquí, somos peregrinos y estamos con nuestra mirada en el cielo. Por eso, si alguno os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. En Juan 15, 18 y 21, ya vamos acabando. Juan 15, 18 y 21. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado, ¿no? Y eso es lo que nos decía, ¿no? Jesús, que si a él han perseguido, contemos con que a nosotros también.
Y está diciendo así aquí que también así persiguieron a los profetas antes que a nosotros. Y podemos ver aquí, aquellos, no lo voy a decir, lo voy a hablar, como nos habla también en Hebreos, ¿no? De todos aquellos, dice que andaban por las cuevas, que fueron aserrados, que fueron maltratados, que fueron todos los que nos precedieron, todo lo que sufrieron, y sabéis qué, que ellos no alcanzaron la promesa. Y en cambio a nosotros nos lo ha dado, a nosotros somos privilegiados. ¿Cómo no vamos a sufrir nosotros un poquito con todo lo que han sufrido los que nos precedieron? Ya no yéndonos tan lejos, ya nuestros propios hermanos, que ya han partido con el Señor, ¿no? Que nos han dejado ejemplo de cómo vivir. Así que, como decía aquí al final, ¿no? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así que espero que esto que hoy hemos podido hablar, ¿no? te ayude en los momentos también difíciles y sobre todo pues que tengamos esa paz, ¿no? Y podamos también, si Dios nos capacita, poder ser pacificadores en este mundo. No tengamos vergüenza, llevemos lo que Dios nos ha dado y transmitamos, ¿no? esa paz al mundo. ¿Vale? Gracias.